El 22 de septiembre del año 2011, un juego muy peculiar llegaría al mercado, uno que se volvería famoso por su extrema dificultad, repleto de monstruos, demonios y muertes constantes, un título que para muchos se convertiría en un sinónimo de frustración y que con el paso del tiempo se ganaría su lugar como una leyenda. Ese juego sería Dark Souls. Puede que muchas personas volteen a ver a esta franquicia con miedo y desprecio, porque después de todo, va en contra de muchas de las enseñanzas que los videojuegos nos han presentado hasta ahora. Sobre todo, que tu objetivo no siempre es divertirte, y que tu personaje no siempre es el mejor. Incontables veces se ha hablado sobre el efecto que los videojuegos pueden llegar a tener en la mente, pero normalmente estas conversaciones se suelen enfocar en los aspectos negativos. Violencia, adicciones, controversias sobre la dificultad. Los videojuegos son culpados de abundantes conflictos, pero algo que normalmente es ignorado es lo mucho que nos pueden llegar a ayudar. Hey, ¿qué tal? Yo soy Adrián y esto es PSI Gaming, un canal en donde intento demostrar que los videojuegos son mucho más que solo juegos. Si eres nuevo por aquí, considera suscribirte para no perderte los videos. Créeme que me ayuda por montones. La salud mental no es un tema sencillo, especialmente en la época actual. La depresión, la ansiedad y otros tantos padecimientos se han vuelto particularmente severos durante los últimos años. Para muchos, es incluso difícil siquiera pensar en seguir, pero los videojuegos han hecho un increíble trabajo para intentar ayudarnos. Títulos como Celeste o Nine the Woods han abordado estas temáticas de una manera sencilla. Juegos como Hellblade o Life is Strange nos han demostrado los verdaderos horrores de los conflictos mentales, y aventuras como Bloodborne, Dark Souls y Elden Ring nos han ayudado a confiar en nosotros, a continuar con la lucha, a darnos una perspectiva completamente nueva sobre la vida y la muerte. Sé que es un poco difícil contemplar a estas experiencias como algo que pudiera ayudarte, sobre todo cuando hablamos de temáticas tan importantes y complejas como estas, pero lo creas o no, Dark Souls es una de las mejores representaciones ficticias sobre la depresión que podríamos encontrar, y una que verdaderamente te puede ayudar. Desde sus comienzos y a través de los años, incontables personas han compartido sus experiencias en línea, y siempre casi de manera segura, una temática en especial se muestra constantemente abordada. Dark Souls curó mi depresión. Dark Souls me ayudó en mis peores momentos. Dark Souls me regresó la voluntad de vivir. Es curioso cómo un título que se define por la hostilidad y el sufrimiento pueda llegar a tener un efecto como este. Y si no eres alguien que disfrute de los juegos difíciles, probablemente ni siquiera creas que sea verdad. ¿Cómo algo con este nivel de sadismo podría ayudar a la gente? Tal vez te preguntes. Y es que si ves a la saga Souls únicamente como una serie difícil, realmente no tendría sentido. Pero esta es la cosa. Estos juegos, especialmente a través de su historia y sus mecánicas, son una alegoría no solo para la depresión, sino para la vida misma y para todas las dificultades que esta conlleva. Una lección sobre la muerte que te dice que fallar es solo una parte normal de la vida y que utiliza el deceso no como un castigo, sino como una forma para aprender. Porque no fallas en Dark Souls a través de la muerte. La muerte solo significa que puedes volver a intentarlo. Fallas cuando decides rendirte. Y creo que eso es algo con lo que muchas personas se pueden sentir conectadas. La depresión no es un tema sencillo de abordar, y creo que todos lo saben. Pérdida de interés, lentitud en los movimientos, dificultad para pensar, concentrarse o tomar decisiones, sentimientos de inutilidad y desesperanza. Para algunas personas, la depresión se siente como todo esto en conjunto, y para otras, no se siente como nada en absoluto. No hay tristeza, no hay felicidad, no hay buenos ni malos momentos, no hay sentimientos de logro, no hay motivación
motivación para nada, ni siquiera para jugar, e incluso la existencia parece incorpórea, un recipiente vacío que simplemente se encuentra en el mundo, alejado de todo y sin ningún objetivo. En el mundo real, esto describe perfectamente a los padecimientos mentales, pero si has jugado Dark Souls, probablemente también te resulte muy familiar. Uno de los conceptos más importantes de esta aventura es el sentimiento de encontrarse vacío. Aquellos enemigos que han perdido su humanidad y su motivación en el mundo son conocidos como huecos, individuos condenados a volver de la muerte en un ciclo sin fin, orillados a rendirse y perdiendo todo aquello que les daba sentido, recuerdos, pensamientos, ambiciones y deseos, convirtiéndose en algo deambulante, en algo hueco. Es muy fácil distinguir los elementos filosóficos que convierten a esta experiencia en una alegoría para muchos de los aspectos de nuestras vidas. Convertirse en hueco significa rendirse ante la depresión, y es el objetivo de nuestro personaje, evitar este destino a través de la paciencia y la determinación. Realmente no hay nada que nos distinga de ellos, a excepción de estas dos cualidades. No somos para nada especiales, y el mundo rápidamente se hace cargo de que nos demos cuenta de ello. La depresión es algo que a veces puede parecer abrumadora y que no te da oportunidad de liberarte. Un sentimiento de vacío existencial que lleva a muchas personas a simplemente rendirse, porque ya no pueden continuar con la carga y nadie puede culparlos realmente por eso. Es increíblemente difícil comprender el sentimiento si nunca has pasado directamente por él, pero creo que todos de alguna u otra manera podemos relacionarnos al menos un poco con ello. A veces la depresión ocasiona que incluso las tareas más sencillas se sientan como algo imposible. Levantarse de la cama, ordenar tu cuarto o acudir al trabajo son verdaderos logros bajo estas condiciones. Tareas que para otros parecen banales pueden crear un verdadero conflicto en la mente, y estos conflictos normalmente tienden a llevarte a lugares extremadamente oscuros. La contemplación de la vida se hace común cuando sufres de esto, y peor aún, el valor que le das a la misma se ve sumamente alterado. Este tipo de padecimientos mentales crean una visión muy cerrada de lo que significa vivir, y a veces es difícil escapar de las ideas constantes sobre la muerte y las autolesiones. La depresión te roba casi completamente de tu racionalidad y esencialmente te hace ver el mundo de una manera distinta, encerrado en tu propia burbuja pero sin darte cuenta de ello. Pero es aquí en donde espero dar un poco de positivismo al respecto. A veces, esta contemplación sobre tu propia existencia puede llevarte a una nueva apreciación por lo que significa vivir. Los eventos cercanos a la muerte o los eventos traumáticos como lo es la idea de acabar con tu propia persona, indiscutiblemente tienen un efecto profundo sobre la forma en la que vemos el mundo, y Dark Souls hace exactamente lo mismo. La contemplación de la vida y la muerte es algo que se explora de una manera constante en los videojuegos, pero nunca de una forma realmente profunda. Si te mueres, pierdes. Eso es lo que los juegos nos han enseñado hasta ahora, pero eso también es lo que hace diferente a esta franquicia. Verás, muchos de los elementos de Dark Souls y cualquier otro juego en la saga reflejan perfectamente los sentimientos sobre la depresión que acabo de mencionar. La dualidad sobre la vida y la muerte es un tema constante, y uno que creo ayuda a muchos a entender y a darles motivación para continuar luchando incluso en las situaciones que pudieran parecer imposibles, porque así es como se siente la depresión, en algunas situaciones imposible de superar, al igual que los jefes la primera vez que te enfrentas con ellos. Dark Souls es un juego difícil y en incontables ocasiones te encontrarás con situaciones como estas, luchando contra algo que parece indestructible, a veces destruido en segundos sin saber exactamente qué demonios pasó, muriendo una y otra vez constantemente contra el mismo enemigo, perdiendo poco a poco la humanidad y todo aquello que llevabas contigo. Para muchos, esto podría parecer incluso masoquista. ¿Para qué seguir intentándolo si sabes que no lo puedes
puedes lograr. ¿Cuál es el punto de poner tanto esfuerzo en algo si de todas maneras terminarás en el suelo? ¿Por qué esforzarse? ¿Por qué intentarlo? ¿Por qué no mejor simplemente rendirse? Después de todo es solo un juego. Y ese es el punto importante. Aquellas personas que sufren de padecimientos mentales, especialmente de depresión, constantemente se ven bombardeadas por estas ideas. ¿Para qué hacer las cosas? No vale la pena el esfuerzo. ¿Para qué levantarme si solo voy a sufrir? ¿Para qué trabajar si en algún momento todo se va a terminar? La vida no vale la pena, ¿para qué hacer lo que sea? Estos son pensamientos oscuros que probablemente muchos hayan llegado a tener en su vida. Y créanme que lo entiendo de una manera perfecta. A veces es increíblemente difícil poder superarlos. La motivación no es algo que simplemente se pueda encontrar de la nada. Y muchas de las personas que se han visto atraídas hacia estas entregas comparten justamente estos sentimientos. Y es una de las razones principales por las que algunos se sienten tan ayudados por ellas. Porque esto es importante. A pesar de su dificultad, Dark Souls no es un juego que quiera verte sufrir. De hecho, es todo lo contrario. Es uno que se basa completamente en el triunfo de los jugadores ante las adversidades. El título te motiva y te enseña que está bien seguir intentándolo, incluso si fallas 50 veces seguidas. La muerte no significa que hayas perdido, solo significa que te falta prepararte, aprender un poco sobre el combate. A veces es necesario tener una paciencia increíble y a veces cambiar de estrategia es la mejor solución, pero el sentimiento de logro que obtienes cuando por fin consigues obtener la victoria es uno que vale totalmente la pena. El juego confía tanto en tu propia persona que no ve la necesidad de amortiguar el camino, porque sabe perfectamente que puedes lograrlo, y eso no es algo que veamos en otros lugares, ni siquiera en la vida real. Este tipo de confianza no es algo fácil de encontrar, y lo creas o no, tiene un efecto profundo en la mente. Como ya lo hemos visto en otros videos, los videojuegos tienen un gran poder para influenciar a la gente a un nivel neurológico. La simple actividad de jugar es una que contrarresta perfectamente los efectos que la depresión y otros tantos padecimientos mentales pueden causar en la mente. Y aunque ciertamente no estoy diciendo que te pueden curar, los beneficios de esto ya han sido comprobados de una manera científica. Muchas de las emociones y efectos que la depresión ocasiona en el cerebro encuentran su parte contraria cuando estamos jugando. Y esencialmente, esto te ayuda a romper las cadenas de la monotonía y el ciclo vicioso al que estos padecimientos te aferran. Pero esto podría aplicarse para prácticamente cualquier videojuego, y realmente no vemos a otras personas escribir de la misma manera sobre títulos como Mario. Hay una razón por la que Dark Souls o los juegos Souls en general parecen tener un impacto mucho más significativo en ese sentido, y mucho de eso tiene que ver con el sentimiento de propósito y la dificultad. Muchos videojuegos están diseñados para completarse sin demasiada complicación, normalmente presentando a un personaje que puede acabar con montones de enemigos en un parpadeo, lo cual ciertamente no es algo negativo. A algunas personas les gusta utilizar los videojuegos como un simple medio de entretenimiento y no buscan nada más acerca de ellos. Eso está perfectamente bien, pero al mismo tiempo, este tipo de experiencias fallan al crear una motivación para aquellos con adversidades mentales, porque al final, estas actúan únicamente como una distracción, pero los problemas psicológicos eliminan completamente tus ganas de todo, incluso de distraerse. Dark Souls entiende el concepto de la depresión al darse cuenta de que no es algo sencillo. Su intención no es actuar como una visión filosófica o menos cargada del tema, sino representarla justamente como lo que es, una condición altamente severa de la que a veces es difícil encontrar la salida, pero que siempre puede ser superada. Para muchas personas, este sentimiento de propósito, de tener algo pendiente que sabes perfectamente que puedes lograr, es lo que crea una afinidad tan grande con el juego, y al final es lo que les da la motivación para seguir intentándolo. El título requiere un alto nivel de concentración, requiere que pongas todo de ti para poder superarlo, y eso no es algo fácil de lograr cuando te ves afectado por estos padecimientos, pero es la razón por la que funciona también. Para una persona que esencialmente
se encontraba perdida. El sentimiento de logro después de una tremenda paliza es uno sumamente importante. Los químicos que son liberados en el cerebro realmente cambian la perspectiva sobre tu persona y sobre cómo ves el mundo a tu alrededor, lo cual ocasiona un cambio neurológico que poco a poco te va ayudando sin que siquiera lo notes. Muchos de los tratamientos en contra de la depresión se basan precisamente en esto, ocasionar un cambio neurológico e intentar encontrar una motivación para las personas, lo cual no es tan sencillo como pareciera, y por eso mismo, los videojuegos en los últimos años han comenzado a ser utilizados como potenciales ayudantes en la recuperación psicológica. El poco progreso que haces a lo largo del juego tal vez no sea muy notorio al principio, pero sin darte cuenta se ve reflejado en tu vida. A pesar de ser un tema constante, Dark Souls no representa la muerte, sino completamente lo opuesto. Su narrativa está conformada de una manera tan vaga, porque en el gran esquema de las cosas, realmente eso no es lo que importa. Lo que importa es el desarrollo de tu propia historia a través de su mundo. Los personajes y las tierras que nos encontramos son totalmente indiferentes a nuestra existencia, justo como en la vida real, y nuestro objetivo no es intentar salvarlos o acabar con el mal, sino simplemente ir obteniendo pequeñas victorias. El juego muy claramente nos intenta demostrar que no hay nada de malo en progresar de manera gradual. Las pequeñas victorias y los pequeños detalles pueden sentirse como grandes logros del mismo modo en que levantarse, ir a la escuela o al trabajo lo significan para alguien con depresión. Pequeños pasos pueden hacer una gran diferencia, y el concepto entero del juego está diseñado con esta idea. El combate, las herramientas, la interacción con el mundo, todas estas cosas en conjunto podrían parecer abrumadoras para alguien que apenas se adentra en la saga, o al menos sé que yo me sentí de esa manera, pero al cambiar tu perspectiva, al darte cuenta de que tu objetivo no es llegar de aquí hasta aquí del día a la mañana, sino más bien separarlo en pequeñas tareas, es cuando el progreso se hace evidente. Y esa es una lección importante, porque así sucede en la vida real. Normalmente nuestras propias expectativas y las de otras personas nos hacen creer que debemos tenerlo todo solucionado, que debemos tener un plan para la vida cuando realmente nunca es así. Y esto puede llevar a un sentimiento de desesperanza al darte cuenta de lo lejos que te encuentras de tu objetivo. Pero al separarlo, al enfocarte no en el resultado final, sino en el próximo reto que tienes enfrente, todo parece mucho más alcanzable. Y no puedo expresar lo mucho que este concepto me ayudó para darle sentido a mi vida, para darme cuenta de que el camino que estaba recorriendo era el indicado para mí. Existe un concepto en la psicología llamado autodeterminación, el cual esencialmente nos dice que para que una persona persista y se sienta motivada hacia una actividad, debe satisfacer tres necesidades diferentes: maestría, autonomía y relación. Tres cosas que Dark Souls maneja de una manera perfecta y que de hecho lo distinguen de muchos otros juegos difíciles. Maestría se refiere al hecho de volverte bueno en algo, es decir, tener la capacidad para mejorar, lo cual obviamente el juego nos ofrece a través del combate, que a pesar de que a simple vista pudiera parecer sencillo, oculta una gran profundidad en sus mecánicas, y la maestría de ellas ofrece una sensación de recompensa que muy pocos juegos pueden llegar a tener. Sin duda es algo de lo cual sentirse orgulloso y algo que ofrece una gran motivación. La autonomía es la sensación de que somos libres de tomar decisiones y de que estas son significativas de alguna manera, lo cual se aplica perfectamente en el juego, porque como probablemente lo hayas notado, el mundo hace poco o nada por ti. No podría importarle menos tu existencia, así que lo que pasa recae absolutamente en tus manos. Las cosas que haces, los enemigos que enfrentas, incluso el combate está totalmente basado en decisiones. Hay muy pocos elementos aleatorios que entren en juego, y siempre que mueres, sabes perfectamente cuál fue la razón, y sabes que hubo una decisión de por medio. Y finalmente está la relación, el sentimiento de conexión con las otras personas, porque aunque no lo parezca, esto es lo que define a Dark Souls. Una de las peores partes de prácticamente cualquier padecimiento mental es el sentimiento de aislamiento, la errónea sensación de que todo lo que pasa con tu vida es algo que debes enfrentarte por tu cuenta, la idea horrible de que nadie se preocupa por tu bienestar y de que estás absolutamente solo. La depresión se siente
tan desmoralizante precisamente por esto, porque te atrapa, te encierra y no te deja ver que hay muchas personas dispuestas a ayudarte. Y aunque ciertamente estos juegos al principio podrían transmitir los mismos sentimientos, rápidamente se hace evidente que en realidad representan todo lo contrario. Desde los pequeños mensajes que aparecen por el mundo hasta las personas e invocaciones que, sin conocerte en absoluto, están dispuestas a luchar a tu lado. Muchos de los elementos de estas aventuras intentan decirte que incluso en los peores momentos nunca estás completamente solo. Existe una sensación de apoyo que no muchos otros títulos tienen. Incluso los personajes del juego te ofrecen palabras de aliento, pero lo más importante de todo es su sentimiento de comunidad. Si estás viendo este video, es muy probable que también te encuentres jugando Elden Ring, o que al menos hayas visto la conversación que se ha generado. Personas compartiendo sus consejos, hablando sobre los jefes que más trabajo les han costado, o sobre las increíbles vistas que se han encontrado en el juego. Una de las razones por las que tantas personas se ven motivadas a compartir sus experiencias en línea es precisamente por esto, porque saben que probablemente no son los únicos en sentirse de esta manera. Aquellas dificultades, aquellos problemas a los que te estás enfrentando son unos que otras personas también están atravesando. Y ese sentimiento de no estar completamente solo en algo, incluso si solo es en concepto, es uno que resulta muy liberador. Esto es lo que distingue a los juegos Souls de otros juegos difíciles, que su dificultad no existe simplemente por el hecho de ser, sino que es una que tiene un verdadero sentido detrás. Y aunque sé que a muchas personas no les gusta analizar sus videojuegos de esta manera, existen muchos otros elementos filosóficos que representan cada uno de estos conceptos. Las fogatas, que actúan como una luz de esperanza en la oscuridad. El constante ciclo de vida y muerte que refleja el círculo vicioso en el que se ven atrapados aquellos con depresión. Los personajes e invocaciones que, aunque no tengan nada que ver contigo, están dispuestos a ayudarte en tu camino. En un mundo sin esperanza, un pequeño hombre que vale menos que nada falla una y otra vez, pero con determinación y tal vez un poco de ayuda, se vuelve lo suficientemente fuerte como para vencer no solo a los monstruos en su camino, sino también a la oscuridad que se oculta en su interior. Esto es Dark Souls, esta es la vida, un reflejo perfecto el uno del otro. Hey, espero que te haya gustado el video, y si fue así, por favor considera suscribirte. No te imaginas lo mucho que eso me ayuda. Y si ya estás suscrito, recuerda darle clic a la campanita para no perderte del contenido. Como siempre, no puedo esperar para leer sus comentarios. Sé que Dark Souls es un juego importante para muchas personas, y sé que probablemente tendrán muchas historias que compartir, así que espero leerlas. Y también, como siempre, quiero agradecerle enormemente a los Patreons por hacer de esto algo posible. En serio, gracias a ustedes es que estos videos se pueden hacer. Y si alguien más quisiera apoyar al canal a través de Patreon, el link para la página está en la descripción. Pero en fin, creo que eso es todo por hoy. Yo soy Adrián y les deseo buenas noches. Bye bye.